Hola, buenas tardes. ¿Qué Hola, tal? Profe. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Vamos a dar los 5 minutitos para que se conecten más personas y comenzamos ya.
buenas tardes para los que se conectaron después. Vamos a necesito ver, dame un segundito. Quiero ver, a ver si podemos revisar la última evaluación. No sé si ya pudieron ver las notas. De los que están presentes, todos rindieron la evaluación número 3. Sí, yo sí. Ya, súper, gracias. Yo igual, también, profe. Ya, perfecto. Entonces vamos a iniciar revisando la evaluación número 3 y de ahí vamos con el último contenido, ¿ya? Ahí está. Ya, la evaluación número 3 se evaluaban, ¿cierto? La clase número 5 y 6. ¿Ya? Que tenía que ver netamente con la pubertad. Hubieron 13 respuestas, tengo entendido que ustedes son 17, ¿ya? Así que ahí faltaron algunas personas que no rindieron la evaluación. Hasta el momento nadie se ha acercado para justificar. ¿Ya? Entonces la pregunta número 1 refiere etimológicamente al término pubertad, que proviene, ¿cierto?, del latín pubere, y pregunta qué significado tiene. Eso estaba directamente en el PDF y todos la tuvieron buena. De hecho, yo les mencioné con anterioridad, ¿cierto?, que iba en la evaluación, y es la alternativa B, pubis con bella. La pregunta número 2 pregunta por el término adolescente, que en latín es adolescere, que significa la alternativa A, tener cierta imperfección o defecto, y crecimiento y maduración. Eso todas las tuvieron buena también. En la pregunta número 3, según la OMS, ya la Organización Mundial de la Salud, ahí se especificaba de qué organización se estaba preguntando el rango de edad que se desarrolla la adolescencia, y también todas las tuvieron buena, que era la de la alternativa B, perdón, de los 10 a los 19 años. La pregunta número 4, aquí hubo un poco de confusión, que preguntaba sobre la sociedad americana, en qué rango de edad se desarrolla la adolescencia, ¿ya? Y decía ahí de la alternativa D, de los 10 a los 21 años de edad. Luego preguntaba más específicamente el rango de edad que se desarrolla en la adolescencia inicial o la pubertad. Ahí todos las tuvieron buenas. Alternativa A, de los 10 a los 14 años. La número 6, ¿en qué rango de edad se desarrolla la adolescencia media? Alternativa D,
de los 15 a los 17 años, también todos la tuvieron buena. La pregunta 7, ¿en qué rango de edad se desarrolla la adolescencia tardía? La alternativa B, de los 18 a los 21 años, y también todos la tuvieron buena. ¿Ya? Acá la pregunta número 8 dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones corresponde a la principal característica de la adolescencia inicial? ¿Ya? La adolescencia inicial dijimos que es la pubertad. En su mayoría la tuvo correcta, que era cambios puberales, y solamente una persona respondió la letra A, que era presencia de conductas de riesgo. La pregunta número 9. ¿Cuál de estas afirmaciones corresponde a la principal característica de la adolescencia media? Ahí también la mayoría las tuvo buena, que era la alternativa B, aumento de conflictos familiares. La pregunta número 10, esta ya era de desarrollo y debían solamente nombrar 3 problemas que se presentan en la adolescencia, ¿ya? Aquí hubo bastante confusión, ¿ya? Los problemas estaban acá, en este cuadrito verde, ¿ya? Y algunos, ¿qué pasó? Que los problemas estaban anotando los factores de riesgo, ¿ya? Que son estos que están acá abajo. Por eso un poco de confusión allí. Me preguntaron cuál era la diferencia, ¿ya? Los problemas vendrían siendo dificultades, ciertos obstáculos que pueden enfrentar en esta etapa de la adolescencia. Y los factores dijimos que son situaciones que pueden o no colocar en riesgo el desarrollo integral del adolescente. ¿Ya? Entonces, los problemas se sacaban de acá. Luego, más abajo, preguntaba por los factores protectores, que en ese caso también se sacaban de aquí. Ya tenían que nombrar solamente 3 y yo les di 9 de ejemplo. Y la otra pregunta, la pregunta número 12, preguntaba por los factores de... Ahí está, por los factores de riesgo, ya que eran estos últimos que estaban acá. Y básicamente solo tenían que nombrar. La pregunta 13, nombra 3 cambios físicos que se presentan en la pubertad. En su mayoría la tuvieron buena, ¿ya? Hay algunos que solamente nombraron cambios físicos, o sea, cambios sexuales, ¿ya? Y si nos vamos acá al PDF, los cambios que se desarrollan en la adolescencia estaban acá. De hecho, yo les dije que lo destacaran porque iba como pregunta de evaluación. Estamos acá. ¿Ya? Cambios físicos en la pubertad. Ya estaban. Ahí sí, ya. Estaban los cambios físicos entonces que se desarrollan en la pubertad específicamente. Luego la pregunta 14 nombra 3 procesos de los cuales depende la maduración del cerebro. También le indiqué yo que iba en pregunta de prueba y eran estos 3. Ya lo podían copiar textual o lo podían explicar con sus palabras. ¿Ya? Eso también me parece que todos lo tuvieron bueno. La pregunta 15
Ya había que nombrar las 3 variantes del desarrollo puberal normal, que eso también estaba directamente en un título que estaban acá. Variante del desarrollo puberal normal. ¿Ya? Y ahí estaba la telarquía prematura idiopática, la telarquía prematura aislada, la pubertad adelantada, el retraso. Y ahí habían varios ejemplos. Luego, nombre 3 objetivos psicosociales que se desarrollan en la adolescencia. ¿Ya? Y también estaba acá, si bajamos, aquí está. Ahí está con negrita. Los objetivos psicosociales por conseguir durante la adolescencia son, ¿ya? Y ahí nombraba 4. Ustedes tenían que nombrar 3. Solamente nombrar. Y eso era la evaluación. Ya, en general, las notas fueron buenas, pero hubo pequeñas confusiones, pero en general tuvieron buenas las notas también. No sé si alguien tiene alguna duda con respecto a la evaluación. Ya. Entonces, avanzamos. En la clase anterior vimos lo que es la psicopatología infantil y en la adolescencia, ya que vimos trastornos generalizados del desarrollo, vimos también trastornos de aprendizaje, trastornos de la comunicación, trastornos de las habilidades motoras, trastornos del comportamiento, trastornos de la emoción, trastornos por TIC, y también vimos algunos otros tipos de trastornos. Además de eso, vimos de qué manera se evaluaba la psicopatología infantil. De hecho, estuvimos viendo algunas fotos de estas distintas pruebas que se aplican no solamente en la infancia, sino que también en algunas al momento de postular algún cargo, ¿ya? Algún trabajo. Eso es básicamente lo que vimos en la clase número 7. La clase número 8 tiene que ver con adquirir herramientas de educación y contención emocional. ¿Ya? Educación emocional y contención emocional. Para comenzar, ya es necesario definir lo que es las emociones, ya que estas constituyen un elemento central en la comprensión del mundo afectivo, ya que con esta expresándose en diversas formas hasta construir un estado de ánimo. Hay otro autor que define que las emociones se producen por el proceso de captación de información sensorial, ya que quiere decir que a través de nuestros sentidos, del tacto, de la vista, de la audición, etc., nosotros, esta información va a nuestro cerebro y ahí se genera una respuesta neurofisiológica, y la manera que esta se interpreta vendría siendo como la emoción. ¿Ya? Bueno, las emociones, ¿cuáles son las emociones básicas? No sé si han visto la película Intensamente. ¿Ya? Esas son las emociones básicas, ¿ya? La alegría, la tristeza, el enojo, el miedo, ¿ya? Esas son las emociones básicas. Las emociones, bueno, después vienen emociones más complejas y derivadas también. Esto es como similar a los colores básicos, ¿ya? Como tienen como los colores básicos y mezclando algunos de estos van generando otros tipos de colores. Es como parecido a lo que se va generando con las emociones, ¿ya? Está la básica y de repente mezclando una con otra se van generando otras emociones más complejas. Ya, entonces las emociones cumplen 3 funciones importantes que son las principales. ¿Ya? La primera está la función adaptativa, en donde cada emoción tiene su propia utilidad. ¿Ya? ¿Para qué sirve? Por ejemplo, el miedo tiene la función de proteger, ¿ya? Porque el miedo no advierte de algún peligro.
Y el asco funciona como rechazo ante algo que no nos puede gustar. Ya no sé si le ha pasado que de repente uno solo con la vista algo no le gusta. Algo de comer, por ejemplo, sin ni siquiera probarlo o solamente con el olfato. ¿Ya? La función 2 es la motivacional, que vendría siendo que las emociones también nos movilizan a tener algún tipo de conducta, ¿ya? A realizar alguna acción. Por ejemplo, el miedo, a lo mejor el salir corriendo, alegría, el saltar, el rey de la carcajada, ¿ya? El miedo a lo mejor a reaccionar a golpes. Y la tercera función es la comunicativa, ¿ya? Que principalmente se refiere a comunicar tanto con nosotros mismos como hacia el exterior con los demás, ¿ya? Obteniendo información de nosotros y obteniendo también información del contexto. Esas vendrían siendo las funciones. Bueno, acá sale otro cuadrito de resumen de las funciones, pero básicamente es lo mismo, ¿ya? Que la adaptativa, dicen acá que facilitan el ajuste del organismo a nuevas condiciones ambientales. Emociones tanto positivas como negativas tendrían una utilidad determinada, ¿ya? Yo básicamente no defino o sea, no yo, hay autores que refieren que las emociones no hay emociones negativas ni emociones positivas. Ya, las emociones son de qué manera nosotros reaccionamos ante distintos estímulos. ¿Dónde puede estar lo negativo? La manera como nosotros reaccionamos, actuamos en base a esa emoción. ¿Ya? El sentirse enojado no es una emoción negativa. A lo mejor si yo voy y golpeo a la otra persona por ese enojo, eso vendría siendo cierto lo negativo. En lo motivacional, la relación entre emoción y motivación, la emoción llena de energía a la conducta motivada y una conducta dotada de alguna emoción se realiza de forma más intensa. ¿Ya? Si uno actúa en base a una emoción, la acción es más intensa. La comunicativa dice que está la intrapersonal, es como fuente de información propia de nosotros mismos, que nos permite conocernos, y la interpersonal, que es una dimensión más social. Cómo nos comunicamos, cómo leemos o interpretamos las emociones de los demás. Ya, vamos a ver un video con respecto a las emociones y sus funciones. Me avisan por favor si se escucha. Hace 150.000 años, el ser humano era genéticamente igual a hoy. Pero el medio en el que vivía era muy diferente. La sabana africana en la que se movía el Homo sapiens sapiens era un ambiente completamente hostil, muy diferente al de hoy. En ese contexto, las emociones cumplían una función adaptativa clave, es decir, nos ayudaban a sobrevivir. Sin ellas, probablemente habríamos sido comidos por un león, quemados por el fuego o atacados por un oso. Nuestras emociones contienen en sí mismas muchas de las respuestas que necesitamos para vivir una vida con sentido. En este video te cuento por qué. Pero antes, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal o que nos sigas en nuestras redes sociales. Adelantémonos ahora hasta los tiempos actuales. Al igual que desde el inicio de los tiempos, las emociones tienen funciones adaptativas claves para los seres humanos. ¿Cuáles son esas funciones hoy? ¿Y por qué es importante conocerlas para nuestro día a día? Las emociones son reacciones que todas las personas experimentamos simplemente por ser seres humanos. Hay más de 150 emociones y muchas formas de clasificarlas. Hoy vamos a hablar desde la clasificación de las 6 emociones primarias, que se dividen en placenteras y displacenteras.
Las emociones placenteras son la alegría y el amor, y las displacenteras, el miedo, la tristeza, el asco y la ira. Aunque todos y todas las hemos experimentado alguna vez, no tendemos a ser conscientes de que un mal manejo de las emociones, una inhibición para sentirlas o su no expresión pueden acarrear muchos bloqueos e incluso síntomas. Cada emoción tiene una función adaptativa. Por ende, si no la sentimos, perdemos también la función que esta emoción tiene para ofrecernos. La tristeza tiene como función poder elaborar las pérdidas que la vida trae consigo. Si yo no puedo contactar con mi tristeza, no puedo elaborar pérdidas. Entonces, por ejemplo, si pierdo a un ser querido y no puedo contactar con ella, no voy a poder hacer el duelo. Por lo tanto, el duelo va a quedar detenido en esa pérdida y no va a estar disponible para otra cosa en mi vida. Hay una energía, una parte de mí que va a quedar detenida en ese duelo. Si yo no puedo contactar y honrar a mi tristeza, pierdo la función de elaborar las pérdidas y quedará entonces bloqueada para mí esa función. La segunda emoción displacentera es el miedo. El miedo tiene la función de mostrarme cuándo mis recursos son menores que los que la situación me exige. Cumplen una función de protección frente a los peligros para los que no creo contar con los recursos para defenderme. Si por ejemplo a mí no me da miedo tirarme de un 10º piso, probablemente no me dé cuenta que mis recursos no me van a permitir salir con vida de esa hazaña y me termine estrellando contra el piso. Por eso, cuando se propone bloquear al miedo o negarlo, quitarlo, se propone algo que no es saludable para la persona, porque por algo está el miedo ahí, como todas las emociones. Cumple una función, y esta función es la de protegerme. Por último, quiero hablarles de una emoción que tiene muy mala prensa, que parece estar muy mal vista e incluso muchas veces se nos propone no escuchar su mensaje. Y este es el enojo. Sin embargo, el enojo tiene una función fundamental, que es la de poner límites a las personas que quieren invadir mi espacio sin que yo esté de acuerdo. Por eso, si yo no puedo contactar y honrar a mi enojo, no puedo ponerles límites a los invasores de mi espacio. Como habrán visto, todas estas emociones son extremadamente necesarias para mi sistema psíquico. Aquella emoción de la que no dispongo constituye una función de la cual tampoco dispongo, afectando esto a mi vida cotidiana de manera determinante. Ahora bien, ¿por qué si todas las emociones son cruciales en nuestras vidas pretendemos o elegimos no escucharlas? Y aquí voy a preguntarte algo. ¿Qué pasó en la infancia con estas emociones? ¿Cómo fueron tratadas, abordadas esas emociones en mi infancia? Para empezar a entender qué pasó con ellas, debemos hablar del respeto que tuvieron nuestros cuidadores primarios con nuestras emociones. Respetar las emociones de los niños significa que las personas que estaban al cuidado de ese niño le hayan hecho lugar a esas emociones, que hayan hecho sentir al niño o a la niña que esa emoción tiene derecho a existir. El respeto es la sensación que dice que una emoción tiene derecho a estar ahí. ¿Y qué pasa entonces cuando no se respeta la emoción que el niño o la niña tiene? Bueno, en ese caso, este niño empieza a elaborar mecanismos para que la emoción no aparezca. Los niños suelen usar dos grandes tipos de mecanismos para no contactar con sus emociones. El primer mecanismo es permitirse sentir la emoción, pero evitar su expresión. Es decir, se permite sentir el enojo, pero no se enoja o no lo muestra para el afuera, no lo expresa. El segundo mecanismo es, si la prohibición es más profunda de esta emoción, puede impedírsele al niño la propia experimentación. Es decir, el niño ya ni siquiera siente la emoción. Es tanta la prohibición que siente del afuera que el niño ni siquiera se permite sentir esta emoción. No es que la sienta, pero no la muestra, sino que ni siquiera es capaz de sentirla. Veamos un ejemplo. Si yo como madre soy hiperprohibitiva de la tristeza y coarto esta emoción en mi hijo, es muy probable que él empiece a elaborar ciertos mecanismos inconscientes para no experimentar esta emoción. Se anestesia la experimentación de la tristeza. Ni siquiera la puede sentir. El niño no experimenta esa emoción. Ahora, si mi prohibición es un poco más leve, probablemente mi hijo pueda experimentar la tristeza, pero no la va a expresar. Y aquí puede suceder que cuando mi hijo no pueda expresar esa emoción, la reemplace por otra emoción. Por ejemplo, frente a la tristeza aparece el enojo. Es decir, la va a reemplazar por una emoción que en su contexto esté más aceptada. Reemplaza la emoción prohibida por otra que sí acepte su familia. Entonces, por ejemplo, en lugar de hacer contacto con el enojo, se ríe. En lugar de hacer contacto con el miedo, se enoja y ataca a aquello que teme. En lugar de hacer contacto con la tristeza, siente miedo.
Y a medida que este niño va creciendo y se transforma en un adulto, este sistema de prohibición de la expresión de las emociones se va afianzando cada vez más. Y cuando el sujeto es adulto, lo tiene afianzado totalmente. Si la persona no puede transformar esta prohibición, va por la vida con ella, cargándola. Y esto empieza a explotar de distintas maneras en distintos ámbitos. ¿Qué pasa con las emociones cuando no nos permitimos experimentarlas? ¿Se diluyen? No, claro que no. Se van acumulando. Y se acumulan, hasta que en algún momento tienen que encontrar la vía de escape. Y es entonces cuando aparecen de manera explosiva y abrupta. Cada vez que reaccionamos de manera desproporcionada con cualquier emoción es porque llevamos a cabo este mecanismo. Acumulo. Me lleno y exploto. El nivel de la emoción baja. Luego acumulo y exploto. Y es como un ciclo que se retroalimenta y se repite constantemente. Esto pasa muchísimo con el enojo. ¿Vieron esas personas que nunca contactan con el enojo, nunca lo expresan? Porque además tienen quizás la creencia de que enojarse está mal o no es bueno. Y de repente un día, por un hecho cotidiano, por un hecho menor e insignificante, tienen una reacción sumamente desproporcionada, en el que todo ese enojo acumulado a lo largo del tiempo explota. Y uno lo ve de afuera sin entender qué pasó, porque de repente el kiosquero le dio mal el vuelto, y entonces la persona le gritó desproporcionadamente y le pegó en la cara. Y entonces vemos todo ese enojo con el que no venía haciendo contacto hace muchísimo tiempo, quizás hasta desde niño, todo junto en un solo acto. Suele suceder que quien acumula enojo, cuando sale todo junto, se vuelve una persona agresiva y antisocial. Quien acumula tristeza, sale toda junta y vemos una depresión. Quien acumula miedo, sale todo junto y vemos una fobia. Quien acumula alegría, sale toda junta y la persona se vuelve maníaca. De golpe hay una alegría desmesurada. Quien acumula amor, cuando sale todo junto, se enamora de una manera perdidamente infantil y hasta dependiente muchas veces, porque no conoce la sensación del amor. Entonces cuando lo hace de manera primitiva. El miedo es un protector, nos prepara para la huida, la evitación, el afrontamiento o la protección ante un peligro. La tristeza nos ayuda a elaborar pérdidas. El enojo nos da recursos para la autodefensa o el ataque. La alegría tiende a la acción, al contacto con los demás. La sorpresa nos permite focalizar la atención en lo imprevisto para defendernos de cualquier amenaza. El asco tiende al rechazo o a la evitación de lo que nos puede perjudicar. La culpa nos enseña a reparar y a hacer las cosas diferente la próxima vez. La admiración nos enseña a imitar. La curiosidad nos permite la exploración. ¿Podés expresar todo el abanico de emociones? ¿Hay alguna que te cueste más expresar? ¿Cuál es? Déjanos tu comentario más abajo. Y también te invitamos a que te suscribas a este canal si querés ver más videos como este. Bienvenidas y bienvenidos al primer episodio de Psicología al Desnudo. Soy Marina Mamoliti y estoy muy Bueno, y pudieron ver, ¿cierto?, la importancia que tienen las emociones y además la importancia de permitirnos sentirla y de expresarla, ¿ya? Porque si no nos permitimos estas dos, ocurren obviamente otro tipo de problemas mucho más severos cuando se acumulan y de cierta forma explotan, como decía en el video. ¿Ya? Eso con respecto a las emociones. Ahora vamos a pasar al concepto de educación emocional, que aquí en un autor, el más importante, que es Vizquerra, que define la educación emocional de la siguiente manera. Primero refiere que es un proceso educativo, continuo y permanente, ya que quiere decir esto, que uno nunca deja de aprender con respecto a las emociones, que pretende potenciar el desarrollo emocional como complemento indispensable del desarrollo cognitivo. ¿Ya? O sea, como aprendemos a tener memoria, como aprendemos a socializar, como aprendemos a colocar atención. Asimismo, debemos aprender a gestionar nuestras emociones.
Entonces, para ello se propone el desarrollo de conocimiento y habilidades sobre las emociones con el objetivo de capacitar a cada individuo para afrontar mejores los retos que se le planteen en su vida cotidiana, ¿ya? Porque nosotros a todo momento estamos sintiendo algún tipo de emoción, ¿ya? Desde que nos levantamos hasta que nos dormimos estamos con algún tipo de emoción y no necesariamente va a ser la misma emoción todo el día, sino que puede ir cambiando de un extremo a otro dependiendo de la situación en la cual nos enfrentamos, ¿ya? Todo ello tiene como finalidad entonces aumentar el bienestar personal y social también. Acá, dame un segundo. Que no me acuerdo el siguiente video. Ya, antes de pasar a los principios de la educación emocional, vamos a ver este video que nos explica un poquito con respecto a la educación emocional. Algunos conceptos claves. Bienvenidos amigos de Pedagogía MX a este video nuevo. Esta vez vamos a hablar acerca de la educación emocional. Por aquí te voy a estar dejando las redes sociales de Pedagogía MX para que nos sigas. Te recuerdo que ya te puedes unir a este canal a través de las membresías en las cuales vas a recibir múltiples beneficios. Dale like a este video, coméntalo y también no te olvides de suscribirte a Pedagogía MX. La emoción es un sentimiento muy intenso de alegría o tristeza producido por un hecho, una idea, un recuerdo, etc. La educación emocional es algo de lo que se ha preocupado últimamente. Se empezó a implementar más o menos al mismo tiempo que la incorporación de la escuela nueva. Todas las personas experimentamos diferentes emociones a lo largo de todo el día. Las más populares es el enojo, la ira, el miedo, la tristeza, la felicidad y el amor. La educación emocional se fundamenta en diversas teorías como la de las inteligencias múltiples de Howard Gardner, el desarrollo psicosocial de Erik Erikson, la teoría sociocultural de Vygotsky, entre otras. Es importante el conocimiento y desarrollo sobre las emociones con el fin de capacitar al sujeto para afrontar los retos que se le plantean en la vida cotidiana. La educación emocional se basa en las necesidades sociales. Las emociones son eventos de carácter cognitivo y biológico. Aparte, toman sentido en términos sociales. De acuerdo con Rafael Vizquerra, en 2001, la educación emocional tiene la finalidad de aumentar el bienestar personal y social. La inteligencia emocional es una parte indispensable del desarrollo global de la persona. En ese sentido, la educación debe atender los sentimientos, con el fin de detectar las propias emociones. La educación emocional debe entenderse como un proceso que abarca tanto lo personal como lo social. Además, implica cambios en las estructuras cognitivas y en las actitudes. La educación emocional debe ser un proceso que esté forzosamente en el currículum y en el desarrollo integral de la persona. La educación emocional debe tener un carácter participativo, ya que exige esa participación personal y también la interacción social, o sea, con las demás personas. La educación emocional debe ser flexible, se debe de adaptar a las necesidades de las personas y también a las circunstancias presentes. Adquirir un mejor conocimiento de las propias emociones, identificar las emociones de los demás, desarrollar la habilidad de regular las propias emociones, prevenir los efectos perjudiciales de las emociones negativas, desarrollar la habilidad para generar emociones positivas, desarrollarse emocionalmente de manera positiva con las demás personas. La educación emocional debe ser un proceso que debe estar presente en todo el currículum y en el desarrollo integral de todas las personas a lo largo de toda su vida. Por lo tanto, el concepto de educación emocional está presente en la educación formal, en la educación no formal y en la educación informal. Por otra parte, la educación emocional tiene un carácter educativo y un carácter preventivo. El contexto familiar. El desarrollo de las habilidades implicadas en la inteligencia emocional comienza en el hogar, principalmente a través de interacciones adecuadas entre padres, hijos y hermanos. El contexto comunitario.
Las personas están inmersas en una sociedad en la que continuamente se está recibiendo estímulos que producen diferentes tipos de emociones. El contexto curricular ofrece múltiples situaciones en las que es necesario tener en cuenta la relevancia de las competencias emocionales. Estas situaciones deben estar en el diseño curricular, la organización escolar y el papel del maestro, los padres de familia, entre otros. La educación emocional da respuesta a la necesidad de que una persona pueda vivir en armonía consigo mismo y con las demás personas. Debe alcanzar el bienestar personal. Además, debe contribuir a la construcción de un mundo mejor. La educación emocional debe ser algo que se aplique todos los días, en cualquier contexto y en cualquier hora. Su importancia radica en controlar las diferentes emociones que se provocan de diferente manera. Radica en la importancia de controlar las emociones que se generan de diversas maneras. Por otra parte, permite entender el porqué de las conductas personales y de las conductas de las demás personas. La educación emocional permite ser una persona más armoniosa, más tranquila, menos impulsiva, capaz de controlar sus emociones y sentimientos en diversas situaciones. En otras palabras, la educación emocional tiene que estar en el currículum, en la práctica educativa del docente, en la cultura escolar, en la forma de los padres de familia al educar a sus hijos y en todos los contextos posibles. Y eso fue todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Ya, ahí nos hablaba un poco, ¿cierto?, sobre la educación emocional y la importancia de incluirlo en el currículum de la educación, ¿ya? Hoy en día, si bien está como objetivo transversal en la educación, no se está postulando la necesidad de que educación emocional se visualice como una asignatura, ¿ya? Porque si bien se puede educar en base a lo cotidiano, ¿ya? En base al trato, en base al ejemplo, hay ciertas habilidades que se podrían estar trabajando como una asignatura, ¿ya? Darle la importancia de una asignatura, el tiempo de una asignatura también. Ahí sí. Ya, entonces eso es más o menos lo que planteaba el video anterior. Como les mencioné anteriormente, hay algunos principios de la educación emocional que refiere este autor Bisker, ¿ya? De apellido Bisker. Entonces, la educación emocional ha de entenderse como un elemento imprescindible para la promoción de una personalidad integral, ¿ya? El primer principio sería el desarrollo emocional, que es una parte indisociable, dice, del desarrollo global de la persona, ¿ya? Por lo tanto, junto con todo el desarrollo físico, social, moral, cognitivo, va también el desarrollo emocional. Se concibe a la persona como una totalidad que abarca cuerpo, emociones, intelecto y también espíritu. En ese sentido, la educación debe atender a la educación de los sentimientos en función de desarrollar y recobrar la capacidad de identificar los propios sentimientos en primera instancia, así también poder expresarlo en forma auténtica y adecuada. El segundo principio dice que la educación emocional debe entenderse como un proceso de desarrollo humano que abarca tanto lo personal como lo social, que somos seres sociales. E implica cambios en las estructuras cognitivas, en la parte actitudinal y también en la procedimental. ¿Ya? La educación, el tercer principio, disculpen. La educación emocional debe ser un proceso continuo, permanente, que deba estar presente a lo largo de todo el currículum académico de la formación permanente. Es lo que hablábamos anteriormente y también se habló en el video. El cuarto principio dice que la educación emocional debe tener un carácter participativo,
porque requiere de la acción conjunta y cooperativa de todos los que integran la estructura académica, docente y tanto administrativa también, de las instituciones educativas en este caso, y porque es un proceso que exige la participación individual y también la interacción social. El quinto principio dice que la educación emocional debe ser flexible, porque cuanto debe estar sujeta a un proceso de revisión y evaluación permanente que permita la adaptación, ¿cierto?, a las necesidades que tengan los niños en este caso. También acá presenta algunos objetivos que tiene la educación emocional, como objetivos generales, que sería adquirir un mejor conocimiento de las propias emociones, identificar las emociones de los demás, desarrollar la habilidad de regular las propias emociones, prevenir los efectos perjudiciales de las emociones, o sea, de las reacciones negativas, diría yo, ¿ya? Desarrollar la habilidad para generar emociones positivas, desarrollar la habilidad de relacionarse emocionalmente de manera positiva también con los demás. Esos serían entonces los principios y los objetivos de la educación emocional. Acá tengo un video súper bueno en donde es el mismo Rafael Vizquerra que habla acá sobre la educación emocional. Soy Rafael Vizquerra, director del posgrado en Educación Emocional y Bienestar de la Universidad de Barcelona y presidente de la RIEP, Red Internacional de Educación Emocional y Bienestar. La educación emocional es un proceso educativo que tiene como objetivo el desarrollo de competencias emocionales, entre las cuales están la conciencia emocional, la regulación emocional, la autonomía emocional, las competencias sociales y las habilidades de vida para el bienestar. La educación emocional es una respuesta a necesidades sociales que no están suficientemente atendidas a través de las áreas académicas ordinarias, matemáticas, sociales, naturales, lenguaje, etc. Entre estas necesidades están la prevalencia de ansiedad, estrés, depresión, violencia, conflictos, suicidios, consumo de drogas, etcétera, etcétera. Por eso, la educación emocional se propone preparar para la vida. La educación emocional, como proceso, debería iniciarse 9 meses antes del nacimiento, estar presente a lo largo de la educación en la familia, en la educación infantil, primaria, secundaria, universitaria y a lo largo de toda la vida. La educación emocional se aprende principalmente a través del modelado y de experiencias. El modelado significa que los niños aprenden más de lo que ven en los adultos, principalmente sus familias y el profesorado, lo cual significa que estos educadores deben tomar conciencia de su responsabilidad en cuanto a lo que hacen en presencia de los niños y adolescentes. La educación emocional tiene como otro elemento para la práctica las experiencias, que incluyen Remind, es decir, relajación, respiración, meditación y mindfulness, que son un conjunto de técnicas corporales y de interioridad muy efectivas, juegos diversos como role-playing, dinámicas de grupo, etc., visualización de documentos audiovisuales, fragmentos de películas, documentos de televisión, etc., lectura emocional, que tiene como objetivo asociar la lectura con experiencias agradables
para el desarrollo de principios éticos, morales y comportamientos apropiados, etc. La educación emocional contribuye a afrontar mejor los retos de la vida personal, familiar, profesional, social, de tiempo libre, con lo cual contribuimos a mejorar la convivencia, el rendimiento y el bienestar. Muchas gracias. Entonces aquí el mismo autor, ¿cierto? Vizquerra nos refería con respecto a la educación emocional y cómo se puede esta implementar en el ámbito educativo. Y algo súper importante que también refería ahí es que los niños aprenden mucho más por la observación, ¿cierto? De los adultos que son sus referentes y también de su propia experiencia. Por lo tanto, nosotros como educadores, como funcionarios de un establecimiento educacional, tenemos bastante responsabilidad con respecto a esa educación emocional. Ya el cómo nosotros expresamos nuestras emociones, cómo nosotros las gestionamos, de qué manera demostramos. Todo eso va a ir, ¿cierto? Generando un conocimiento, una experiencia a los niños. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado de qué manera nos estamos mostrando frente a ellos. ¿Ya? Y no solamente en el ámbito educacional, sino que también en el ámbito familiar. ¿Ya? No sé si alguien tiene alguna duda hasta el momento. No, profe, todo está bastante claro. Súper. Entonces, como resumen, ¿cierto? Vimos la definición de las emociones. Vimos también las principales 3 funciones que dijimos que es la adaptativa. ¿Ya? Aquí en el fondo, qué función tiene cada una de las emociones, y ahí se dieron algunos ejemplos. Que la función del miedo, por ejemplo, es proteger. Y en el video, por ejemplo, mostraba qué es lo que puede causar el no permitirse sentir el miedo, ya que puede ocasionar una fobia. El no permitirse sentir tristeza, que puede más adelante explotar en una depresión. El no permitirse expresar el enojo, ya nos puede volver personas agresivas. ¿Ya? Y así con distintas otras emociones también. La segunda función era la motivacional. Quiere decir esto, que cada una de estas emociones nos motiva, ¿ya? a realizar cierta acción y a responder de cierta manera. Y la comunicativa es que cada una de estas emociones nos permite primero comunicarnos con nosotros mismos, con lo que nosotros estamos sintiendo, y comunicarnos también con nuestro entorno. Esas eran las 3 funciones. Después hablaba un poco de lo que era la educación emocional según este autor. Ustedes, si quieren ya profundizar más en esto, lo pueden hacer. Ustedes buscan en internet este autor, que es Rafael Vizquerra. Hay mucha información muy interesante de cómo implementar la educación emocional, tanto como padres como instituciones educativas. Hablamos sobre los 5 principios fundamentales de la educación emocional, que menciona Rafael Vizquerra también, que dentro de los principales mencionaba que es un proceso continuo y permanente, ¿ya? O sea, que nunca dejamos de aprender, que está presente en la educación formal, en la informal y en la no formal. Menciona también ciertos objetivos de la educación emocional, que dijimos que era adquirir un mejor conocimiento,
de nuestras propias emociones, identificar nuestras emociones y las de los demás, y desarrollando habilidades para regular nuestras emociones. Ya, esto igual es una habilidad que se va a desarrollar también en conjunto con la maduración cerebral que vamos teniendo. Ya como lo dijimos en clases anteriores, de los 25 a 30 años recién se alcanza la completa maduración del cerebro, todo lo que tiene que ver con el autocontrol. Ya, por lo tanto, no le podemos exigir a un niño que regule sus emociones, tenga autocontrol si ni siquiera tiene, ¿cierto?, la maduración cerebral para poder lograrlo. Ya, si bien son habilidades que se van adquiriendo, y esto también va permitiendo un mejor desarrollo cognitivo y cerebral, ¿ya? El prevenir efectos perjudiciales al momento de expresar estas emociones, desarrollar la habilidad de generar emociones positivas y desarrollar también la habilidad de poder relacionarnos emocionalmente con los demás de manera positiva, ¿ya? A la vuelta del break vamos a ver unos videos que nos quedan, me parece que son 2, y vamos a hablar concretamente lo que es la contención emocional, ya que es una herramienta importante que puedan lograr conocer y si quieren después indagar más, porque les va a permitir y les va a ser súper útil para quienes trabajan o van a trabajar en un establecimiento educacional. Ya nadie está ajeno a realizar esto, no solamente los psicólogos pueden hacerlo. Ya cualquier persona que se enfrente a alguna situación en donde una persona necesita ser escuchada, lo ideal es que ustedes cuenten con las herramientas para saber hacer el procedimiento en donde esto se puede hacer de manera más adecuada, ya que podamos hacer sentir bien a la otra persona, porque ese es el principal objetivo de la contención emocional. Así que a la vuelta vamos a ver eso principalmente. Ya se van a dar algunas estrategias, algunos ejercicios también, y vamos a ver lo que son, me parece, a ver, reviso el tiro. Claro, nos quedan 2 videos que hablan sobre los primeros auxilios psicológicos ante una crisis y algunas estrategias también de contención emocional. ¿Ya? Así que vamos a dar el break ahora y vamos a volver a las 20:15. ¿Ya? Así que vamos a dar el break de los 15 minutos como siempre.
Ya, estamos de vuelta. Para continuar con la última parte de la clase que tiene que ver, dijimos recién, con la contención emocional. Entonces, la contención emocional, ya algo fundamental en la contención emocional es permitir a las personas expresar sus emociones y no negarlas, ya lo que hablábamos recién. Que el objetivo de la contención emocional es que la persona pueda expresar su emoción, ¿ya? Por lo que lo primordial es ayudar a liberar, ¿ya? Dejar que expresen las emociones. Ya, Vania Vargas. Ok, no se preocupe, la dejo presente. Ya, entonces, dejar que se expresen las emociones y direccionarla hacia su función. Ya, ustedes ya vimos lo que son las funciones de las emociones. Por lo tanto, hay que descubrir la necesidad del mensaje que nos está entregando la persona. Se deben evitar frases como no llores, eso no es un problema, no es para tanto, ya, porque estamos en el fondo invalidando la emoción del otro y obviamente no nos va a permitir que se logre expresar como necesita, ¿ya? Al decir frases como estas, lo que hacemos es invalidar la emoción del otro, lo que yo les decía anteriormente. Hay pasos prácticos asociados a la contención emocional también, ¿ya? Que tiene que ver con el acercamiento. Esa vendría siendo la primera etapa, que consta de una conversación con los niños en este caso, ya sea porque se acercaron a nosotros o nosotros decidimos y tomamos la iniciativa de acercarnos y preguntarles qué es lo que les pasa. Lo importante es explorar la emoción que está alterando las funciones cotidianas y afectando de forma directa. ¿Ya? ¿De qué manera nos acercamos hacia el otro? ¿Ya? Obviamente, si el otro se acerca a solicitar ayuda, puede ser un poquito más fácil porque ya está solicitando la ayuda, ya reconoce que necesita ayuda. ¿Ya? Hay personas que se sienten mal, pero no quieren recibir ayuda. ¿Ya? Entonces es como otro trabajo en tratar de convencer al otro, ¿cierto?, de que necesita ayuda y tal vez podemos ayudarle con lo que necesita, ¿ya? El objetivo principal entonces es brindar acompañamiento sin otorgar juicios de valor, favoreciendo la expresión de los sentimientos en un entorno de respeto, que es lo principal, que entregue seguridad y también confianza, ¿ya? Obviamente, si viene una persona buscando ayuda, buscando contención, y nosotros lo juzgamos, ya están diciendo, no, eso no es un problema, te estás ahogando en un vaso de agua, no llores por eso, va a tener la persona la confianza, la seguridad, en volver a buscarnos si necesita algo, o va a aceptar que nosotros le ofrezcamos ayuda. No, ¿cierto? Porque pierden instantáneamente la confianza y posiblemente tampoco quieran intentarlo con ningún otro. Ya, por eso es importante de qué manera nosotros recibimos. Ocurren situaciones, sobre todo en el contexto escolar, que puede ser que no estemos en el mejor momento para recibir, ya, para contener. Sin embargo, hay que tratar de brindar un espacio adecuado y un momento para hacerlo, ¿ya? Uno no escoge cuándo sentirse triste, no escoge cuándo enojarse, sino que la circunstancia, el contexto, lo ocasionan y simplemente expresamos,
o no sabemos cómo expresarlo, no sabemos cómo regularlo, ¿ya? Por lo tanto, podemos desbordar emocionalmente en el llanto, en ira, o sentimos la necesidad de conversar con un otro, ¿ya? No sé, me coloco, por ejemplo, en la situación de que estén en una clase, ¿cierto? Y ocurre una situación puntual en donde un estudiante se desborda emocionalmente en ira, en rabia, en tristeza, una mezcla de emociones, y el profesor se encuentra en una situación difícil porque o contiene al niño o niña, ya sacándolo a lo mejor de la sala, conversando de él, y deja solo al resto de la clase, o sigue haciendo su clase normalmente y el niño queda desbordado y solito, ¿ya? Es difícil la situación porque tampoco se puede descuidar al resto de la clase, ¿ya? Por eso es importante las redes de apoyo en este establecimiento, si es que hay algún asistente de aula, si es que hay alguna educadora diferencial, cualquier otro profesional que también pueda estar capacitado y realizar la contención que se necesite, ¿ya? Ahora, lo ideal, si el conflicto sucedió al interior de la sala, sacarlo del contexto del conflicto, ¿ya? El llevarlo a un espacio, ojalá que le genere tranquilidad, que le genere confianza, que sea acogedor, que no tenga otras distracciones, ¿ya? Bueno, hay algunas actitudes claves para tener en cuenta en una contención emocional. Por ejemplo, el tema de la empatía. Escuchar, aquí bueno, acá dice los hijos, desde un marco de referencia. Se debe ser capaz de empatizar con el niño o niña y tratar de ponerse en su lugar, ¿ya? A ver, ¿cómo yo me sentiría? No sé, un ejemplo, si el profesor me avergonzó delante de la clase, o si un compañero me trató mal delante de los demás, o si me castigaron injustamente, ¿cómo yo me sentiría? ¿Cómo yo reaccionaba? ¿Cómo yo pensaba cuando tenía la edad del niño? ¿Ya? Tratar de comprender y empatizar con la emoción del otro. La escucha activa, ¿ya? Es escuchar de forma respetuosa y atentamente sin entregar juicios ni críticas, ¿ya? Que la otra persona sienta que lo estamos escuchando, que la otra persona sienta que nosotros estamos atentos a lo que dice, ¿ya? Porque eso indica el dejar de hacer lo que estamos haciendo. No sé, supongamos que estamos, no sé, llenando un libro de clases o escribiendo algo, revisando cualquier cosa, y le sí, dime, yo te escucho, y seguimos haciendo lo que estamos haciendo. No es una escucha activa, ¿ya? Porque no estamos siendo respetuosos y no estamos tampoco escuchando atentamente. Por lo tanto, en la próxima ocasión probablemente el niño o niña no nos busque. La atención física, ya prestar atención al lenguaje corporal, de qué manera nosotros nos dirigimos corporalmente hacia el niño, el lenguaje no verbal, los gestos, el tono de voz, el ritmo de voz. Pues muchas veces lo que se dice no es lo que se quiere expresar, ¿ya? Sobre todo en los niños, niñas y adolescentes. Muchas veces se malinterpreta lo que la intención que uno quiere, ¿ya? Hay niños, por ejemplo, que al momento de contener necesitan un abrazo. Hay otros niños que no les gusta el contacto físico. Hay otros niños que si nos bajamos a su altura y lo miramos a los ojos, logra conectar y tranquilizarse. Hay otros que eso les molesta, ¿ya? Pues es importante conocer cada uno de los niños y ojalá sea alguien que lo conozca y que haga esta contención. ¿Ya? La consideración positiva. Tener en cuenta de que ellos se están esforzando y haciendo lo mejor posible dentro de sus posibilidades según sus circunstancias y su nivel de desarrollo, ¿ya? Lo que les mencioné anteriormente, no podemos pedir ni exigir que se autorregule porque según su etapa de desarrollo no lo puede hacer,
¿ya? Entonces no podemos decir contrólate, porque está fuera de su posibilidad. El tema de la congruencia, ¿ya? Percatarse de qué es lo que está pasando en ese proceso, ¿ya? ¿Qué es lo que sucedió a su entorno? ¿Qué es lo que hizo que reaccionara de esa manera? ¿Qué es lo que a lo mejor hubieron otros gatillantes anteriores que hizo que en ese momento explotara de esa manera? ¿Ya? El reflejo de sentimiento. ¿Qué quiere decir? El observar, manifestar, favorecer siempre la expresión de la emoción y sentimientos explícitos e implícitos, presentes durante la conversación, ¿ya? Probablemente el niño diga, sabe que estoy triste por esto, estoy enojado por esto, o a lo mejor no, porque no sabe identificar la emoción que está sintiendo, porque nosotros podemos dirigir la conversación para que logre identificar esa emoción y encuentre la mejor manera de expresarla y solucionar a lo mejor el problema el cual generó esa emoción. ¿Ya? A eso se refiere con explícito e implícito. La concretización, ¿ya? Quiere decir que el lograr que la conversación tome una ruta. No nos vamos a quedar todo el tiempo en la victimización de que esta situación generó que yo me sintiera así, o los demás tuvieron la culpa de que yo me sintiera así. No es primera vez que me pasa, por eso yo estoy así, ¿ya? Porque al final no va a lograr avanzar la conversación, sino que en una primera instancia tener la escucha activa, al validar su emoción, ayudar a identificar la emoción, pero después dirigirla a la solución. ¿Qué podemos hacer para mejorar esa situación? ¿Qué podemos hacer para hacerlos sentir mejor? ¿De qué manera podemos ayudarles? ¿De qué manera se pueden ayudar a ellos mismos? ¿Ya? Tratar de direccionar hacia allí y no que se quede solamente en cuánto me afecta, sino que en qué puedo hacer para sentirme mejor. ¿Ya? Indagar el significado y la importancia que tiene esa situación para el niño o la persona. También es importante porque para nosotros puede ser una situación cotidiana que no tiene mayor importancia, pero a lo mejor a esa persona, por alguna experiencia previa, le afecta más de lo esperado. ¿Ya? Hay algunas acciones de contención que, pese a la contención emocional es un proceso de índole técnico llevado a cabo por psicólogos, no es necesario ser un profesional para brindar una contención. Es más, probablemente las personas hayan llevado a cabo esta tarea sin percatarse en más de alguna ocasión. ¿Ya? El que algún amigo, hijo, pareja lo haya buscado para expresarse, para contarle algo que le ocasiona algún malestar, alguna tristeza, algún enojo, ya están realizando contención, ¿ya? De la manera adecuada o no, pero de alguna manera dentro de sus posibilidades y de sus conocimientos lo están realizando. ¿Ya? Por eso es importante también estas diferentes estrategias que se entregan acá para poder ir mejorando cada día más, ¿cierto?, en brindar este tipo de apoyo. Antes de pasar a los ejercicios específicos de contención, vamos a ver primero lo que es algunas estrategias. Estrategias de contención emocional. Bienvenidos y bienvenidas a la cápsula de contención emocional para niños, niñas y adolescentes. ¿Qué es la contención emocional? La contención emocional es un conjunto de procedimientos básicos que tienen como objetivo tranquilizar y estimular la confianza de una persona, en este caso de niño, niña o adolescente que se encuentra afectado por una crisis emocional. ¿Y qué es una crisis emocional? Es un conjunto de reacciones físicas, pensamientos y emociones que se presentan ante una situación generando diferentes manifestaciones, ya sean malestar, tensión, entre otros. A continuación, le entregaremos algunas recomendaciones.
En el desvío de atención, en el caso de que el niño, niña o adolescente llore por un objeto en particular, le podemos ofrecer otros objetos o realizar otra actividad distinta, manifestando interés y placer por el nuevo foco de atención que sería este nuevo objeto o actividad. Disminuir la exigencia o la complejidad. En el caso de oposicionismo o fatiga durante una actividad, es recomendable ir disminuyendo la exigencia, requiriendo acciones o dar instrucciones más simples, donde el cuidador puede ir guiando la actividad y acompañando al niño, niña o adolescente con un tono de voz y la gesticulación adecuada. Referencia social. Las expresiones comunican al niño, niña o adolescente lo que siente el cuidador en relación al mundo o frente a alguna situación. Por eso es importante que el cuidador mantenga un rostro tranquilo o alegre frente a la actividad o lo que se esté realizando. La silla fría. Consiste en dejar que el niño, niña o adolescente se siente en alguna silla o lugar cómodo y que el cuidador esté a su lado sin dirigir la palabra ni la mirada hasta que el niño, niña o adolescente se tranquilice. También tenemos la contención física, donde el abrazo por más de 20 segundos, siempre que el niño, niña o adolescente lo permita, tiende a generar sustancias químicas como la dopamina, serotonina, lo cual aquieta la reacción y puede ayudar a tranquilizarlo. En caso de que el niño, niña o adolescente no permita el abrazo porque no le gusta, podemos incentivar a la autorregulación de las emociones a través de objetos como apretar algún peluche u objeto que sea de su interés. Otras recomendaciones es alejar objetos que puedan ser peligrosos, reducir estímulos que provoquen inquietud, ya sean estímulos visuales, auditivos, disponer de mecanismos para avisar a otros en el caso de necesitar ayuda y acercarse siempre por delante del niño, niña o adolescente. También se pueden utilizar pictogramas o historias sociales, donde por ejemplo la primera imagen muestra el sentarse, en la segunda respirar y en la tercera imagen pueden tranquilizarse. Mediante estos pictogramas, el cuidador se los puede mostrar al niño, niña o adolescente frente a la crisis o alguna situación que le genere molestia, lo cual lo pueden conseguir en la página que se indica abajo de la diapositiva. Es importante que si estos episodios de crisis o situaciones que generan malestar en el niño, niña o adolescente son recurrentes, se debe recurrir a un especialista, ya que esto puede comunicar algo que le esté afectando al niño, niña o adolescente. También cuando ocurran estos episodios, el cuidador puede ir anotando el antes, el durante y el después de la crisis, ya sea la hora en la que ocurrió, el lugar, el origen, etc. A continuación, le mostraremos algunas actividades. Estas actividades tienen relación con ejercicios de respiración y es importante que estas actividades se desarrollen antes de una crisis para que exista un aprendizaje previo para cuando llegue ese momento. Entonces, la primera actividad se denomina la serpiente, que consiste en que el niño, niña o adolescente coja aire profundamente y cuando lo suelte, lo haga siseando, como si imitara a una serpiente al exhalar. El cuidador puede enseñarle a prolongar la exhalación con una sencilla pregunta. ¿Cuánto aguantas haciendo la serpiente? La segunda actividad se denomina el globo más grande del mundo
donde en esta actividad se va a intentar que aumente el tiempo en que los niños, niñas o adolescentes pasen expulsando el aire usando la misma imaginación que hemos empleado con la actividad de la serpiente anteriormente. Acá se debe imaginar que están inflando un globo, pero este es el globo más grande del mundo. Por lo tanto, hay que respirar más hondo que en cualquiera de los juegos anteriores, recordando siempre que se respira por la nariz y se exhala por la boca. El cuidador puede ir guiando esta actividad y estimulando la imaginación del niño, niña o adolescente. Muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima cápsula. Este material lo encontré súper bueno porque entrega estrategias prácticas de qué manera nosotros podemos contener a los chicos y hacer, ayudarlos en el fondo a regularse. Pero eso se hace con una ayuda de un adulto, de un tercero, obviamente, porque ellos solitos, por su desarrollo, no pueden autorregularse, ¿ya? Así que, bueno, a quienes quieran después, obviamente, los videos, yo se los puedo enviar. Es muy bueno ese material. Ya les puede servir para la práctica también. Y el otro video es con respecto a los primeros auxilios psicológicos que el mismo ministerio socializó, ¿ya? Hola, ¿cómo están? Soy el psicólogo Víctor Soria del Hospital de Emergencia de Villa El Salvador. Hoy día vamos a hablar acerca de los primeros auxilios psicológicos. Es muy importante saber cuál es la definición de los primeros auxilios psicológicos, ¿no? Son intervenciones inmediatas y de corta duración para aquella persona que está pasando por una crisis, ya sea el fallecimiento de un ser querido, ya sea una mala noticia o de repente un diagnóstico inesperado. Es importante recalcar que toda persona puede realizar estos primeros auxilios psicológicos. Existen 5 principios básicos que hay que tener en cuenta. En primer lugar, tenemos la escucha activa. La escucha activa se refiere a escuchar a la persona sin interrumpirla, permitir e interpretar sus emociones, sus pensamientos y sus ideas que subyacen a lo que está diciendo. El número 2 sería la validación emocional. ¿A qué se refiere? Es aceptar la respuesta emocional del otro. Es decir, si una persona está triste, es su propia vivencia. Y no minimizar, sino validarlo. Como número 3, hay que tener en cuenta el respeto, frente a las circunstancias que esta persona está pasando. El número 4, es importante crear un ambiente o una atmósfera de empatía y aceptación, para que esta persona logre aperturarse emocionalmente. 5. Toda información que le damos a la persona que está en crisis debe ser de fuentes confiables. Muy bien, ahora vamos a aprender cómo prestar los primeros auxilios psicológicos a la persona que se encuentra en crisis. Muy bien, 1. Observar. Es importante observar para poder entender y comprender el contexto que está pasando esta persona y poder entender el motivo de su crisis. 2. Escuchar. Podemos iniciar esta intervención mediante una pregunta. Acercarme a la persona y decirle, ¿cómo te llamas? ¿En qué te puedo ayudar? Eso nos va a permitir que esta persona sienta que estamos preocupada por su situación. Otro punto muy importante es la escucha activa. ¿Cómo podemos lograrlo? Con la comunicación no verbal. Mirando a los ojos, inclinando lentamente el cuerpo y asintiendo con la cabeza. Eso va a reflejar a que la persona se siente escuchada. También es importante utilizar preguntas abiertas, utilizando los términos qué, cómo, qué. Eso nos va a permitir a que esta persona se exprese mucho más
y evitar las preguntas cerradas, que solo nos brindan poca información. Otra situación también que tenemos que tener en cuenta es el silencio. A veces la persona va a tener dificultad para expresarse. Por eso es importante que nosotros validemos eso. Le podremos decir, tómalo con calma. Aquí estamos para ayudarte. Yo sé que se te hace difícil expresarlo. Tómate tu tiempo. También podemos utilizar técnicas de respiración y relajación. Como tercer procedimiento, tenemos lo que es conectar. Conectar significa potenciar los recursos que tiene la persona para afrontar situaciones. Es importante aquí que el que está brindando los primeros auxilios psicológicos, que le haga recordar a esta persona qué es lo que hizo en situaciones pasadas, qué personas estuvieron y cómo logró tranquilizarse. Un ejemplo también podría ser cuando se enteró de repente que tenía una enfermedad que pensaba que era muy grave, pero al final no era tan grave. Como último paso del procedimiento conectar, es importante brindar información a la persona, pero siempre destacando de fuentes confiables. También es importante referir a un especialista según el caso que tenga esta persona. Bueno, estos pasos fueron los primeros auxilios psicológicos. Y recuerda, cualquier persona puede aprenderlo y aplicarlo. Ya, y entonces nos mostraban, ¿cierto?, otras estrategias de qué manera podemos realizar primer auxilio psicológico, que es muy similar a lo que es contención. Y nos explicaba ahí también que cualquier persona puede realizarlo si se siente capaz capaz, me refiero a que se sienta que tenga la habilidad y las competencias para realizarlo, ¿ya? Se entiende que depende también del contexto y de la persona. ¿Ya? Entonces ahora vamos a hablar un poquito de ejercicios más específicos de la contención emocional. Como por ejemplo la respiración, que también lo mencionaban en los videos que vimos, ¿ya? Se realizará si el nivel de ansiedad es muy alto. Por ejemplo, cuando están en un enojo, ¿cierto? Generalmente los niños respiran muy rápido, se ahogan, no pueden hablar bien, ¿ya? Entonces, para empezar, se pide que traten de despejar la mente de cualquier pensamiento y buscar hacer contacto visual para ubicarlos temporalmente en el presente, ¿ya? Tomarlo, bajar a su altura, mirarlo en los ojos y pedirles que despejen la mente, que saquen cualquier otro tipo de pensamiento y se enfoque en el aquí y el ahora, ¿ya? Brindar la sensación de compañía, de seguridad, que le diga que estamos acá, que los vamos a proteger, que pueden estar tranquilos, confiar en nosotros, ¿ya? Una vez ya esté en ese estado relajado, podemos pasar al siguiente proceso. Pedirles, ¿cierto?, que respiren de manera profunda, con calma, inhalando por la nariz, exhalando por la boca, ¿ya? Hasta que logre un estado de calma. El segundo ejercicio es la fantasía catastrófica, ¿ya? Que esta tiene que ver, para realizar este ejercicio, por ejemplo, deben estar tranquilos previamente y estables emocionalmente. ¿A qué se refiere? A que no tiene que estar como con la furia viva, como dicen ahí, o con la pena en pleno llanto, porque si no, no va a funcionar, ¿ya? Entonces, les pediremos que nos relaten cuál sería el peor de los escenarios posibles que se puedan imaginar frente a la situación que están teniendo conflicto actualmente, ¿ya? Una vez que nos expresen lo que se logran imaginar, se debe tomar de forma respetuosa y validando su pensamiento, para ya después contrastar su idea con la realidad, ¿ya? ¿Qué posibilidades hay de que eso, que es lo peor que puede pasar, pase? ¿Ya? Y hacer que a lo mejor esa situación catastrófica viene más desde su fantasía y no es tan real que pueda suceder, ¿ya? Otro del ejercicio es la visualización, que en este ejercicio de relajación se pide
cerrar los ojos, recordar una situación en donde se hayan sentido en paz, tranquilo, desconectarlo del contexto de problema, ¿cierto? Luego que se imaginen lentamente que se están alejando del lugar y regresar al presente con nosotros, ¿ya? Pero eso obviamente es un proceso más lento. Ya, disculpen. Entonces la visualización es otro proceso que es para que el niño o niña pueda tranquilizarse, que es tratar de que cierre sus ojitos, se desconecte del presente y lograr llevarlo a algún contexto, paisaje o lugar que lo logre tranquilizar, ¿ya? A través de la imaginación, obviamente. Una vez lo logremos llevar a eso, se logre tranquilizar, lo hacemos volver al contexto actual, ¿cierto? Para que de ahí podamos ya elaborar la situación y evaluar las posibles soluciones. Entonces, luego que lo hacemos regresar y todo eso, les decimos que abra sus ojos y le explicamos qué es lo que acaba de hacer. Es encontrar un lugar seguro al cual puede recurrir mediante su imaginación en cualquier momento que lo requiera. ¿Ya? En el fondo es entregarle una herramienta al niño o a la niña para que cuando esté en una situación de conflicto, una situación que no sepa qué hacer, puede ocuparlo a su favor, ¿cierto? Para que logre despejar su mente, logre tranquilizarse y después pensar en de qué manera puede actuar frente a esa situación, ¿ya? Bueno, es importante que ellos puedan identificar las acciones que los ayudan a regularse para que más adelante sean capaces de utilizarlo sin la necesidad de que alguien externo, un adulto, esté direccionando esa respuesta emocional adecuada, sino que puedan acceder a esa autorregulación. Obviamente eso se va a lograr con el tiempo, con la maduración que corresponde, pero podemos ir entregándoles ciertas herramientas que le pueden servir a algunos niños, a otros niños no. Por eso hay que ir evaluando también. Bueno, la evaluación. Conversaremos con nuestros, bueno, aquí dice hijos, pero en realidad con la persona que realicemos la contención, sobre el proceso realizado. Les preguntaremos cómo se sienten ahora, si se sienten mejor, si se sienten conforme, si necesitan algo más, ¿cierto? ¿Cuáles fueron los recursos que utilizaron y qué más les sirvieron para salir en ese momento? De esa manera poder visualizar lo que acorde, ¿cierto?, a la necesidad del niño o niña, y en algún momento poder volver a utilizarlo. ¿Ya? Eso con respecto a la clase de hoy. No sé si alguien tiene alguna duda, una consulta para que podamos resolverla. Ahora es el momento porque es la última clase y por lo que vi también la última clase de todo porque era el último módulo también. ¿Ya? Así que para que aprovechen de hacer sus consultas. O si quieren también contar alguna experiencia en donde realizaron contención, de qué manera lo hicieron. Recuerden que la última evaluación se activa mañana a las 21 horas, ya para poder tener el tiempo necesario de yo subir la clase. Y que ustedes puedan estudiar también para quienes no pudieron estar presentes en la clase o no pudieron estar la clase completa, puedan tener el tiempo de estudiar. Recuerden también quienes necesiten los videos como material de apoyo, ya porque no se van a sacar de ahí preguntas para la evaluación, sino que es como material de apoyo adicional para que ustedes tengan, ¿ya? Lo pueden solicitar de manera interna al WhatsApp,
¿Ya? Está un poco lenta la página de Promundo. Voy a pasar la lista. Bueno, me habló acá. Vamos a revisar. Jimena, no sé si se logró conectar finalmente, pero ella me había hablado. Y... Sí, profe, sí me pude conectar. Ah, ya, perfecto. A mí ya no lo hice, sí. Ya, y no sé si me había hablado alguien más. Bueno, Cintia no pudo conectarse. Y... ¿quién me había hablado que no podía? Ya, era usted. Jimena, ya. Vamos entonces a pasar a la lista para que estén atentos. De hoy, lunes 31. Ya, Leslie Andrade. Presente, profe. Gracias. Claudia Cabezas. Presente, profe. Gracias. Baitiare Cabrera. Baitiare. Elizabeth Chinche. Elizabeth. Tampoco. Cintia González. Cintia González. Tampoco. Ida González. Presente, profe. Gracias. Raquel Jarpa. Presente, profe. Gracias. Jessica Luna. Jessica Luna. Viviana Manquehue. Viviana Manquehue. Geraldine Moya. Presente, profe, muchas gracias. Gracias. María Núñez. Presente, profe. Gracias. Jessica Pereira. Presente, profe. Gracias. Nicole Ramos. Presente. Gracias. Mireya Rivas. Mireya Rivas. Profe, yo soy Jessica Luna, le quería decir presente, no podía activar el micrófono. Jessica Luna. A ver si me buscar. Ya. Ahí la dejé presente. Gracias. Jimena también está presente. Sí, presente. Vania Vargas, ella es la que se retiró antes, sí. Y Luz Vázquez. Presente, profe, gracias. Gracias. Vamos a guardar la asistencia. Ya. Entonces, mañana a las 21 horas se activa la evaluación. Y está hasta el miércoles a las 21 horas. Voy a hacer todo lo posible por revisarla el mismo día. Ya, pero si no, a más tardar el día jueves estarán las notas. Ya. Bueno, esta es la última vez que nos vemos. Les deseo todo el éxito, que les vaya súper bien. Sé que tienen una última evaluación para poder certificarse, así que todo el éxito, las buenas vibras para ustedes, que les vaya muy bien. Ya, espero que
lo que pudimos ver en estas 8 clases les sirva para su trabajo, ¿cierto? La práctica, lo cotidiano. Traté de ser lo más práctico posible dentro de lo que es la psicología, porque la psicología es muy teórica, ¿ya? Pero traté de llevarlo lo más a lo más práctico posible, disculpen, para que ustedes puedan también aplicar dentro de sus funciones, ¿ya? Así que gracias nuevamente, espero que les vaya bien, que tengan buena noche. Gracias, profe. Gracias, buenas noches. Que tengan buena noche. Que Vale siga dando esos conocimientos y esas habilidades para que otros se aprovechen de sus conocimientos. Sí. Gracias, que esté bien. Igual, profe, que pase muy buenas noches. Que no un sueño reparador. Gracias, igualmente.